Hola, vamos a resolver aquí el problema de gases ideales. Dice, cierto balón de 10 litros se llena con 160 gramos de oxígeno y además nos dice que está a una presión de 166 kilopascales a 27 grados centígrados. Calcular el número de moléculas que se encuentran en dicho balón. Aquí hay dos formas de hacerlo. Aplicando la ecuación universal del gas ideal o aplicando también directamente número de moles, porque nos da la cantidad, ¿sí? Entonces, aplicando la ecuación del gas ideal, vamos a ver que este gas es oxígeno, ¿sí? Y además, el volumen del balón es de 10 litros. Nos dice que la presión es igual a 166 kilopascales. Temperatura es igual a 27 grados centígrados. Si esto lo calculamos en grados Kelvin, sería simplemente 27 más 273 y esto es igual a 300 Kelvin. Recuerda que para la ecuación universal de gas ideal se requiere que la temperatura esté en grados Kelvin. Entonces este dato vamos a utilizar. Luego tenemos presión, volumen, temperatura. Tenemos que la masa del gas presente es igual a 160 gramos. Muy bien. Con estos datos vamos a trabajar. Sabemos, mira, para el gas, en este caso para este gas, se cumple que presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Reemplazando datos, vamos a llamar acá ecuación número 1. Si reemplazo datos en 1, voy a tener la presión 166 kilopascal por el volumen, que es 10 litros. Esto es igual a el número de moles, que no lo sé, por el valor de R. El valor de R me da acá, mira, me dice que es 8,3 por, 8,3 kilopascal por litro sobre mol por Kelvin. Muy bien, por la temperatura. La temperatura dijimos que va a ser 300 Kelvin. Entonces tenemos lo siguiente. Mira, tenemos acá 166, solo voy a poner valores numéricos, por 10, todo esto sobre 8,3 por 300. Muy bien. Esto es igual al número de moles. Entonces vamos a empezar a simplificar. 166, 8,3, ¿sí? Esto 166, saco 83, 2. Y a este también, este es 83 por 10 a la menos 1, sería 1, 300 por 10 a la menos 1, 30, un 0 y un 0. Y aquí tendríamos número de moles 1 sobre 3. Sí, esto es el número de moles, que es un tercio. Ahora vamos a aplicar acá lo siguiente. Mira, sabemos que aquí tenemos un tercio de mol de ¿qué? De mol de oxígeno, ¿sí? Luego vamos a tener que tenemos acá, ahí tenemos que no es un tercio, es 2 tercios, y luego decimos, mira, que un mol de oxígeno es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades, el número de Avogadro. Y finalmente, calculando, acá tendría 4,01 por 10 a la 23. Entonces, aquí tendríamos la clave, la letra C. Problema número 13. Problema número 13 nos dice lo siguiente. Hallar la presión en atmósferas que ejercen 10 gramos de hidrógeno contenido en un balón de acero de 10 litros, de capacidad a 7 grados centígrados. Muy bien, acá vamos a utilizar esto de acá y vamos a ver que este balón contiene gas hidrógeno, ¿sí? El gas hidrógeno nos dice que está en un volumen de 10 litros, además que se encuentra a una temperatura de 7 grados centígrados. Nos piden calcular la presión. Vamos a poner que esto es X. Recuerda que aquí la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, por lo que si quiero calcular en grados Kelvin sería simplemente 7 más 273
y esto es igual a 280 Kelvin, que es el valor de temperatura que vamos a utilizar. Muy bien, entonces acá decimos, sabemos, mira, que se cumple la siguiente relación, que presión por volumen es igual al valor de R por T por L. Como todo está en atmósferas, vamos a utilizar el valor de R de 0.082. Entonces, vamos a ver también que acá, que N, número de moles, es igual a la masa o al peso sobre la masa molar. En este caso se trata del hidrógeno. Vamos a llamar esto ecuación número 2 y a esto ecuación número 1. Si yo reemplazo 2 en 1, tendría lo siguiente. Presión por volumen es igual a R por T por peso sobre peso molecular. ¿Sí? Como me pide la presión, voy a despejar todo y voy a dejar la presión aparte. Entonces decimos acá, mira, que la presión va a ser igual a R por T por el peso, todo esto sobre el volumen por el peso molar. A esto llamo ecuación número 3. Muy bien, reemplazamos en 3. Reemplazando en 3, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la presión es igual a que R 0,082. La constante R para atmósferas es este valor. Atmósferas por litro, mol por Kelvin. Y acá tenemos por el peso, me da como dato el peso que es 10 gramos. Todo esto sobre el valor en volumen, me dice que es 10 litros. Por el peso molecular, en este caso como es hidrógeno, sería 2 gramos sobre mol. Bueno, empezamos a simplificar lo que tengamos que simplificar. Mol con mol se van, gramos con gramos se van. Y aquí tenemos Kelvin con, bueno, acá nos faltó la temperatura, que vendría a ser 280 Kelvin. ¿Sí? Kelvin con Kelvin se van. Y tendríamos litros, con litros se van y tendríamos todo en atmósferas. Si resolvemos esto, vamos a ver que la presión es igual a 11,48 atmósferas, que es lo que estábamos buscando. Vamos a trabajar ahora el problema 14. Dice, si en un sistema cerrado la presión absoluta de un gas se duplica, la temperatura aumenta en un 20%, ¿en qué porcentaje habrá variado su volumen? Muy bien. Vamos a trabajar acá, mira, con los siguientes datos. Listo. Entonces digo acá que mi gas está en dos estados distintos. Voy a colocar aquí estado 1 y aquí estado 2. Me dice, en el estado 1, o sea, el volumen inicial, vamos a poner que sea volumen 1 y el volumen final vamos a hacer que sea volumen 2. La presión 1, en este caso, presión inicial, coloco que es P. Y la presión 2, que es presión 2, voy a decir que es 2 veces P porque como valor nos dice que la presión absoluta de un gas se duplica. Luego voy a decir que la temperatura 1, vamos a poner acá, que sea 10 veces T. Nos dice que esa temperatura aumenta en cuánto. Dice, aumenta en 20%. O sea, aumenta el 20% de 10 sería 2 veces T. Por lo que tendríamos aquí una temperatura 2 igual a 12T. Luego nos dice presión, volumen, temperatura, entonces ya quedaría todo esto. Nosotros vamos a recordar aquí que cuando hay un cambio de estado se aplica la ecuación general del gas ideal y aquí lo representamos por este triángulo, donde tenemos que la presión por el volumen sobre temperatura es la ecuación general. Entonces aquí aplicando esta ecuación general diríamos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre
temperatura 2. Esta es la ecuación, ¿sí? Ecuación 1 voy a llamar. Ahora, vamos a asumir una cosa. Vamos a asumir acá que el volumen 1, vamos a asumir que es igual al 100%, ¿sí? ¿Cuánto variará de este 100%? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? Eso es lo que queremos saber, ¿sí? Esto es lo que asumimos. Aquí asumimos, ¿sí? Asumimos. Entonces, vamos a ver acá. Mira, aplicando esta ecuación general, tendría que la presión 1, en este caso P, por el volumen 1, ponemos volumen 1, o vamos a poner acá, bueno, el volumen 1 es igual, o sea, sobre la temperatura 1, que es 10 veces T, es igual a la presión 2, 2 veces P, por el volumen 2, sobre 12 veces T. Pues vamos a simplificar por acá, mira, yo tengo acá lo siguiente, tengo T con T se van, P con P se van, aquí mitad de 12, 6, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Ya están todos los valores simplificados, ahora simplemente voy a reordenar. Voy a decir aquí, mira, que volumen 2 es a volumen 1 como, vamos a simplificar mejor, entonces digo acá, volumen 1 es a volumen 2 como, mira, como volumen 1 es a volumen 2, esto de acá pasa por acá, sería 5 es a, como 5 es a 3, ¿sí? Como 5 es a 3. Entonces, a este de acá le llamaría, mira, K, y a este de acá le llamo K. Vamos a ver si tenemos volumen 1, 5, volumen 2, 3, ¿sí? Está bien. Volumen 1 es igual a 5K, volumen 2 es igual a 3K. Dijimos y asumimos que el volumen 1, al principio recuerda que era como un 100%. Entonces, eso quiere decir que este valor de 5K es 100%. Y de acá puedo extraer el valor de TK. Digo, si 5K es igual a 100%, entonces K es igual a 100 entre 5, 20%. Veamos cómo es la variación. La variación de volúmenes va a ser el volumen 1 o volumen 2 menos volumen 1, que sería simplemente 3K menos 5K, y este es igual a menos 2K. Ese menos me dice que disminuye el volumen, por lo que la variación de volumen sería igual a menos 2, como tenemos el valor de K que es 20%, por 20% sería menos 40%. La variación del volumen es de un 40%. Clave, la B. Ahora nos vamos al problema número 15. Problema número 15. Vamos a poner un poco más grande. Listo. Acá nos dice lo siguiente. ¿Qué volumen en litros ocuparían 2,5 litros de gas nitrógeno? Vamos a poner acá el primero y el segundo estado. Aquí coloco estado número 1, estado número 2. Me dice, ¿qué volumen en litros ocuparían 2,5 litros de gas nitrógeno que se encuentran a 20 grados centígrados y 2 atmósferas? Si lo pasamos a condiciones normales. Aquí vamos a pasar a condiciones normales. El estado 2 es condiciones normales. Entonces, digo acá, primero, el volumen, acá me dice que es 2,5 litros. Y acá me dice qué volumen ocuparían el volumen 2, se pone el volumen 1 y volumen 2, aquí es X. La presión 1, acá, ¿cuánto es? Se encuentra a 20 grados centígrados, 2 atmósferas. 2 atmósferas de presión, y acá temperatura nos dice que es 20 grados centígrados, pero tú recuerda que cuando utilizamos esto, utilizamos temperatura absoluta, que sería 273 más 20, y esto es igual a 293 Kelvin. Y acá completando a condiciones iniciales, sabemos que a condiciones iniciales la presión es igual a 1 atmósfera y la temperatura es de 273 grados Kelvin. ¿Sí? Esto es a condiciones normales. Entonces simplemente aplicamos la ecuación general. Diría que la presión 1
por el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. A esto llamo ecuación 1. Entonces, vamos a reemplazar datos. Presión 1, tengo que es 2 atmósferas. Volumen 1, tengo que es 2,5 litros. Temperatura 1, que es 293 Kelvin. Esto es igual a presión 2, que es 1 atmósfera, por volumen 2, que no sé, sobre 273 Kelvin. Reordenando de acá tendría que volumen 2 es igual a 2 por 273 por 2,5, todo esto sobre 293. Hacemos el cálculo y acá tendríamos 2 por 273 por 2,5, todo esto sobre 293. Y aquí tendríamos el valor 4,658 o 4,66. Entonces volumen 2 es igual a 4,66 litros. Y eso es lo que nos piden. Entonces el resultado sería clave la C. Finalmente terminamos con este último ejercicio que dice, cierta mezcla está formada por nitrógeno y metano. La presión parcial del nitrógeno es el doble del metano. Calcular el volumen parcial si toda la mezcla se encuentra en un recipiente de 300 litros. Muy bien, acá tenemos, mira, lo siguiente. Acá tenemos que la mezcla está constituida de nitrógeno y metano. Como dato nos dice que la presión parcial del nitrógeno es igual al doble, voy a poner que sea 2P, que la presión parcial del metano. En este caso la presión parcial del metano voy a decir que sea igual a P. Sí, además nos dice que el volumen total de la mezcla es de 300 litros. Nos pide calcular el volumen parcial del metano. Muy bien. De acá vamos a hacer algunas fórmulas. Mira, yo en primer lugar sé que el volumen parcial del metano en este caso va a ser igual a la fracción molar del metano por el volumen total. Yo tengo el volumen total, tengo calculado el volumen total porque me da como dato. Entonces, ¿qué me faltaría? Solo calcular aquí la fracción molar para calcular lo que me piden. Aquí vamos a aprovechar dos cosas. Primero, que la presión total es igual a la presión parcial, en este caso del nitrógeno, más la presión parcial del metano. Y además que la presión parcial, en este caso del metano, va a ser igual a la fracción molar del metano por la presión total. ¿Sí? Esto llamo ecuación número 2 y esto llamo ecuación número 3. ¿Sí? Para calcular, obviamente, la fracción molar. Reemplazo datos en 2. Vamos a poner acá reemplazando en 2. En 2 tendríamos la presión total. La presión total sería igual a presión parcial del nitrógeno, que hemos puesto 2 veces P, más la presión parcial del metano, que es P. Y esto es igual a 3 veces P. Y ya tengo este valor, ahora reemplazo en 3. Reemplazando, vamos a poner acá que esto sea 4 en 3. Sería, mira, presión parcial del metano, que hemos puesto que es P, es igual a la fracción molar del metano por su presión total, que es 3 veces P. Simplificamos, mira, P con P se van, y me quedaría que la fracción molar del metano es igual a 1 entre 3. ¿Sí? 1 entre 3. Ya tengo este valor. Y finalmente a esto que le voy a llamar ecuación 5, voy a reemplazar en la ecuación 1. Reemplazo 5
reemplazando 5 en 1. 5 en 1 sería presión parcial, volumen parcial del metano, mira, es igual a su fracción molar, que es 1/3, por el volumen total, que es 300 litros. Y simplifico, el volumen parcial del metano sería igual tercia, 100 litros. ¿Sí? Ese es el valor que estamos buscando. Entonces la clave sería aquí la B. Muy bien. Y con eso hemos terminado esta práctica de repaso del curso de química. Nos vemos en la siguiente práctica.